Muy buenas noches, estamos aquí directo con el Gober, una ocasión más para platicar con todos los yucatecos. Gobernador, qué gusto saludarle esta noche, una ocasión más, bienvenido. Gracias, Libden, muy buenas noches, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar la charla. La semana pasada estuvimos platicando de todo el desarrollo de los contagios de coronavirus aquí en Yucatán. También hablamos de todas las medidas que el gobierno ha implementado para detener los contagios y hablamos de que están funcionando. Hemos visto en los reportes que los contagios siguen bajando, pero como dije, fue la semana pasada. Ya pasaron varios días y me gustaría que esta noche nos actualizara la información. Así es, Libre. Mira, como hemos dicho desde que empezó el tema de la reapertura económica, el dato más importante que siempre debemos de estar observando es el tema de la ocupación hospitalaria, los ingresos diarios que hay en los hospitales y la tasa de contagio. Como ustedes recordarán, nosotros el 16 de julio entraron en vigor una serie de medidas que son muy difíciles, pero que afortunadamente los yucatecos la han cumplido muy bien y por eso los resultados que hoy estamos viendo, como fueron el tema de la restricción a la movilidad a las 10:30 de la noche en la ciudad de Mérida, en el estado, y en los municipios costeros a partir de las 9 de la noche, la ley seca, entre las demás medidas que ustedes ya conocen. Lo que hemos visto a raíz de estas medidas, hay que recordar que esta pandemia tiene ciclos de 14 días, entonces del 16 de julio al 30 de julio no se ven resultados porque la pandemia tiene ciclos de 14 días. Y lo que sí pudimos ver desde el 1 de agosto es cómo de manera paulatina han estado bajando la ocupación hospitalaria. Esas son muy buenas noticias porque hacen que nuestro sistema de salud siga funcionando, que no se colapse, que en los hospitales puedan trabajar con un poquito de menos, de que estén menos llenos, ¿no?, los hospitales. Y en ese sentido, muy buenas noticias porque llegamos a tener picos de 590 personas en los hospitales, lo cual pues era muy difícil de poder mantener ese ritmo, y hoy pues tenemos ya prácticamente 428 personas en los hospitales. Estamos hablando de 162 personas menos que hoy están en los hospitales, lo que permite que el sistema de salud y por supuesto nuestros doctores, nuestras enfermeras y el personal médico que está haciendo un gran trabajo y a los cuales les queremos agradecer, pues tengan un poquito menos de presión, que puedan tener a lo mejor algunos días de descanso adicionales y que las cosas funcionen mejor. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es el promedio de ingresos hospitalarios, también llegamos a tener a finales del mes de julio 76 ingresos diarios, que era algo muy complicado, que nos ponía en un ritmo en el cual podíamos estar saturando nuestro sistema de salud, pero también gracias a las medidas que se implementaron y gracias al gran esfuerzo que están haciendo los yucatecos, hoy tenemos un promedio de 52 ingresos diarios. Estamos hablando que son 24 personas menos que están siendo hospitalizadas, lo cual por supuesto también es una muy buena noticia. Y la tasa de contagio, que es la que nos indica pues qué tan rápido nos vamos a estar contagiando, pues también ha bajado a raíz de estas medidas que implementamos. Llegamos a tener picos de una tasa de contagio de 1.39. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con el virus estaba contagiando a 1.39 otras personas. Hoy esa tasa de contagio ha bajado gracias al gran esfuerzo que están haciendo los yucatecos y hoy la tasa de contagio es del 1.12%. Lo ideal siempre es que podamos tener esa tasa de contagio abajo del 1%, eso es a lo que tenemos que seguir trabajando todos los yucatecos, y por eso es que las medidas que anunciamos el 16 de julio, que sabemos que son difíciles, que sabemos que hay mucha gente que no le gustan, es por eso que el comité de expertos, en base a los datos, en base a la información, decidió, y yo tomé la decisión también, de que sigamos con estas medidas unos días más. Las gráficas y los números que nos acaba de compartir, gobernador, sin duda alguna nos dan información contundente sobre el avance en la batalla del coronavirus aquí en Yucatán, pero también es importante mencionar que en medio de toda esta contingencia han surgido diversidad de opiniones de todos los tipos, que sin duda alguna en la gran mayoría de las veces no tienen un sustento en datos ni se apegan a la realidad. Por eso, aprovechando la charla de esta noche, gobernador, me gustaría que nos comparta a todos los yucatecos la manera en la que el gobierno del estado toma las decisiones, cómo es que se toman ciertas medidas y cómo se plantean, quién lo hace. También es importante mencionar que evidentemente están teniendo efectos.
Sí, por supuesto, Lidia. Mira, qué bueno que lo comentas, porque pues todo el mundo tiene derecho a tener una opinión y qué bueno que todo el mundo pueda externarla. Pero lo que pasa muchas veces a través de las redes sociales, de lo que nos mandamos en los WhatsApps y que nos mandamos en grupos, pues es que estas opiniones o muchas veces estas cosas que reenviamos, ¿no?, que nos llegan y que a lo mejor vemos interesante, pues son cosas que no tienen datos verificados, que no es información oficial, que muchas veces es información falsa. Hemos visto que si los tratamientos del coronavirus, que si sustancias, en fin, un montón de cosas que están muy lejos de ser cuestiones que ayuden a combatir la pandemia y que lejos de ayudar pues perjudican, porque la gente se empieza a confundir y empieza a manejar información pues que no es real, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es importante que todos podamos tener una opinión informada y por lo menos de parte del gobierno del estado quiero que sepan que toda la información que manejamos es información actualizada, por ejemplo, de todos los hospitales, de los casos positivos, y que por supuesto es una información que está basada en datos técnicos que son consultados con los especialistas. Mira, por ejemplo, en Yucatán fuimos de los pioneros en tener un consejo de expertos en la salud. Nosotros, además de los expertos que existen en la Secretaría de Salud del Estado, tenemos un consejo donde se encuentran los mejores epidemiólogos que existen en Yucatán, gente que tiene mucha experiencia, gente que se dedica a esto todos los días. Y lo que hacemos es reunirnos con los expertos de salud estatal, reunirnos con los expertos de este comité y en base a datos y en base a la información que se está generando, pues tomar decisiones que tienen que ver con cifras, con datos que revisamos todos los días, que tiene que ver con las tasas de incidencia de los casos positivos, que tiene que ver con los casos que están ingresando a los hospitales y que así es como se tienen que tomar las decisiones. Y la verdad es que los yucatecos pueden tener la certeza que todo se toma desde una parte técnica, con los mejores expertos y, por supuesto, tomando las mejores decisiones que nos permitan pues ir sobrellevando esta pandemia, ¿no? Como tú lo viste en las tablas que hemos mostrado, llegó un momento en el que estuvimos complicados en el tema de ocupación hospitalaria, tomamos las medidas a tiempo, los yucatecos con gran responsabilidad asumieron las medidas y bueno, y empezamos a ver después del ciclo de los 14 días que tiene la pandemia, después de los 14 días que se ponen las medidas, cómo empiezan a bajar las incidencias. Ahora que estamos trabajando ya en una reapertura de lo que hace falta por abrir, pues también de manera muy responsable, con los datos que tenemos, con la información que manejamos, queremos hacerlo de una manera lenta, ordenada, pero que permita a todos los que no han podido abrir sus negocios, que necesitan esos empleos para mantener a sus familias, poder operar. En otros temas vamos al interior del estado. Hace unos días vimos que estuvo visitando varios municipios, entregando apoyos, entre ellos material escolar para maestros, pero también para alumnos. Quisiera que nos platicara esta noche de esta gira y sobre todo también de hablar del regreso a clases, que fue justamente esta semana y que es un tema bastante importante, pues sin duda alguna no lo podemos comparar con ninguno de años anteriores. Así es, Libden, como tú bien sabes, pues bueno, un regreso a clases de manera virtual. Pues la semana pasada estuvimos muy activos, estuve visitando 10 municipios, estuve en Cuncunul, en Chichimilá, en Cenotillo, en Tuncás, en Sutzal, en Jocabá, en Sanacate, en Jují, en Cusamá y en Timucuy. Y ahí lo que estuvimos haciendo es lo que estamos haciendo, ¿no?, en todo el estado, que es el poder entregar los útiles escolares, los paquetes de útiles escolares a todos los niños de primaria de Yucatán y a los de secundaria que están en el interior del estado y en las comisarías de Mérida, los libros de texto a todos los niños de kinder, de primaria y de secundaria, y también lo que llamamos el programa Impulso Escolar, que además del paquete de útiles escolares para los niños de primaria, es el tema de la mochila, de los zapatos y de 2 camisas de uniforme. Es importante señalar que el ahorro que tiene una familia por estos apoyos que está dando el gobierno, pues es de alrededor de 1,600 pesos. Entonces tú imagínate una familia que tiene 2 o 3 hijos, pues estamos hablando de casi 5,000 pesos que se están ahorrando. Es muy importante para nosotros que las familias no hagan estos gastos, que en el gobierno los podamos apoyar para que los niños, todos en la escuela, tengan lo mismo para salir adelante. Entonces, pues en este regreso virtual, a través de televisión o de internet, los niños van a tener lo que son sus paquetes de útiles escolares, van a tener sus libros de texto y todo lo necesario para poder salir adelante. Alguien me decía el otro día, oiga, gobernador, pero ¿para qué reparten los uniformes si no hay clases? Bueno, muy importante señalar, primero que nada, esperemos que en este curso escolar en algún momento tengamos clases, es lo deseable, es lo que todos queremos. Pero es importante señalar, por ejemplo, que los zapatos que hacemos, que entregamos, por ejemplo, los de hombres se hacen en Junucmá,
los de mujer se hacen en Ticul. Lo que son las camisas de uniforme, son más de 2,000 artesanas yucatecas que trabajan para hacerlas. Y esto lo empiezan a trabajar desde el mes de enero. Nosotros les damos un anticipo, ellos trabajan 6 meses para poderlo entregar en agosto. Entonces, pues imagínate que yo les dijera después de todo lo que ya chambearon, que como no hemos entrado a clases, pues no les voy a terminar de pagar los uniformes. Entonces, es muy importante que sepan que esto es importante, no solamente para los alumnos, sino también de miles de familias que fabrican estos importantes materiales necesarios para el regreso a clases. Muy bien, dejando a un lado el tema de la educación, ahora regresamos a retomar el tema del sector salud. Una de las noticias más relevantes esta semana fue el retorno de miles de trabajadores del sector salud que, como debemos recordar, por un decreto federal se encontraban en su casa. Hemos visto que se estuvo haciendo este cambio y que en muchas ocasiones usted mismo nos ha comentado que los doctores, las enfermeras, los camilleros, paramédicos e incluso también el personal administrativo que pertenece al sector salud ya está muy cansado y por obvias razones, porque no ha parado de trabajar en medio de toda esta contingencia. Y sobre este tema, gobernador, quisiera que nos cuente si realmente ya regresó todo ese personal del sector salud que hacía falta. Mira, Libden, estamos en ese proceso. Hay que recordar que hay hospitales que son del gobierno federal, como son los del IMSS, los del ISSSTE, el Hospital de Alta Especialidad, y por supuesto también los hospitales del gobierno estatal, ¿no? Nosotros como gobierno estatal, de acuerdo a este decreto que emitió el gobierno federal, son 1,800 trabajadores de la salud, donde hay doctores, especialistas, enfermeras, camilleros, en fin, todo el personal. Y que evidentemente el no poder tener con este personal, pues genera que los que sí se quedaron tengan una carga de trabajo muy fuerte, una carga de trabajo que ya es muy pesada después de estos 5 meses. Entonces es importante que aquellos trabajadores empiecen a regresar poco a poco para poder apoyar a sus compañeros, para que sus compañeros puedan descansar, puedan recuperar energías, porque los que han estado de incapacidad pues llevan 5 meses sin trabajar y han estado cobrando su sueldo. Entonces, el 1 de agosto, el gobierno federal crea una nueva disposición, mediante el cual todos los trabajadores del sistema de salud que estaban de licencia por el decreto anterior, tienen que regresar a sus centros de trabajo. Ellos regresan a sus centros de trabajo, se les hace una evaluación médica para ver cuál es su estado de salud, y es una junta de gobierno que en cada hospital decide quiénes sí tienen una incapacidad que va a seguir, quiénes no, y evidentemente dependiendo del riesgo será en los lugares que los acomoden, ¿no? Si tienes una persona que a lo mejor tiene una diabetes muy leve, pues no lo vas a mandar a un área COVID, pero sí puede estar a lo mejor en algún lugar donde puede estar en una atención de primer nivel. En ese sentido, también es importante señalar que a pesar de reiterados mensajes de que se puedan presentar, tenemos doctores y personal de salud que no se ha querido presentar. Aquí, y ya platicado con los sindicatos, pues todos hemos llegado a la determinación que en base a lo que dice el decreto nuevo emitido por el gobierno federal, pues quienes no regresen a trabajar, quienes no regresen a hacerse la evaluación para que se pueda tomar la decisión de qué va a pasar con su estatus laboral, pues se les tendrán que ir aplicando las disposiciones que tienen los reglamentos cuando se falta a los horarios de trabajo. Entonces, ojalá que pronto todo el personal de salud se reporte para que nos evitemos entrar en aplicación del tema de reglamentos, que seamos responsables, que vayamos, que nos hagan nuestra evaluación médica y que se pueda disponer de manera justa quiénes pueden regresar al trabajo, quiénes no y en dónde cada quien. Creo que esto es muy importante, creo que el personal de salud que se ha quedado ha estado trabajando muy fuerte y se merecen unos días de descanso, algunos se merecen algunos días de vacaciones, y el que esta gente pudiera regresar a trabajar en algunas áreas nos permitiría lograr hacer eso. Por supuesto, estaremos muy pendientes del desarrollo de esa información. Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Hay algo más que desee compartir con todos los yucatecos? No, Libden, al contrario, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio, decirles a los yucatecos que tenemos que seguir avanzando en esta pandemia, que no se olviden que siempre que salgan a la calle hay que salir con cubrebocas, que hay que tener sana distancia, que hay que tener mucho higiene personal, y que poco a poco las cosas han estado mejorando gracias al gran trabajo que los yucatecos han estado haciendo, cumpliendo con las medidas. En los próximos días, en las próximas semanas, seguramente si seguimos por buen camino, vamos a poder empezar a quitar algunas de las restricciones. Esto tiene que ser poquito a poquito, de manera paulatina, y que todos sepamos que si cumplimos con el uso
como ya dije, de cubrebocas, de sana distancia, de lavado de manos y con las restricciones de horario o de cualquier tipo que estén establecidas, vamos a poder hacer pues nuestra vida normal dentro de esta nueva realidad. Yo creo que estamos poco a poco regresando a la normalidad, pero es indispensable que la gente asuma su parte, el tema de la responsabilidad individual, que es que cada quien haga la parte que le corresponde, como es el tema, y lo vuelvo a repetir porque así de importante es el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Te voy a dar un dato nada más, Libden, para que entendamos cómo esto es un trabajo y es una tarea de todos. Salió una estadística a nivel nacional donde en México el 81% de la gente está utilizando cubrebocas. Aquí en Yucatán estamos por arriba de ese promedio, es el 91% de la gente que está utilizando cubrebocas. Si lográramos que el 95% de los yucatecos utilizaran cubrebocas y lo utilizaran correctamente, tapando desde esta parte de la nariz hasta la barba, podríamos lograr que de aquí a diciembre 2.500 personas no fallezcan. Que 2.500 personas que podrían morir si usamos cubrebocas lo podemos evitar. Y esto es trabajo de todos, está en nuestras manos de todos el poder realizarlo y ojalá que también podamos todos poner de nuestra parte para lograr esto realidad. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana para seguir platicando con el gobernador Mauricio Vila Dosal de los temas que más nos interesan a todos los yucatecos, aquí directo con el Gober.